Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, hemos sentido cómo la mano bondadosa de Dios nos ha guiado durante toda esta semana. Es una gran bendición saber que tenemos un encuentro cada día con Dios mediante el estudio de su palabra. Y la verdad es que los diferentes temas que fueron tratados en el desarrollo de esta semana ha sido de mucho interés y sobre todo de mucho crecimiento espiritual. Por lo que hacemos la recomendación en esta hora para que traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la conducción divina. Vamos a lo que es la fase final de lo estudiado durante esta semana, el problema del mal, y cuyo pasaje de la Biblia que trae la lección registrada en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, por esta declaración de la Biblia que nos ha sustentado durante muchos años y que en esta semana nos sirvió de fundamento para el estudio, el problema del mal. Aprovechamos el momento para saludar y desear que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañar a nuestro gran amigo y compañero de viaje hacia el cielo y quien está con nosotros durante la semana haciendo los comentarios a estas lecciones, el doctor Cristian Veras. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones abundantes, y que este día pueda ser un día de grandes bendiciones y éxitos en la vida del pastor Scroggins. Amén. Muchísimas gracias. Cómo no. Para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo fraternal, que la mano todopoderosa de nuestro Salvador pueda guiar tu vida y te pueda dar bendiciones en abundancia también en este día. Les pedimos que nos acompañen en una breve oración. Padre Santo, en este momento necesitamos tu presencia divina, pero tal vez más que tu presencia, necesitamos la guianza y dirección de tu Espíritu Santo para que nos pueda enseñar y a la vez nosotros poder enseñar a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quisiéramos recordar a nuestros apreciados amigos que ya estas lecciones las estamos subiendo por YouTube. Así es que cuando visiten nuestra página, ahí están las indicaciones de cómo usted puede obtener el contenido de Radio Amanecer en Estudio. Y queremos también agradecer a esa gran cantidad de hermanos, de amigos, pues que estaban solicitando que este trabajo continuara. Ya hicimos los arreglos ante la ausencia de la persona que estaba encargada de subir este material, pues ya hicimos los arreglos para que ustedes puedan disfrutar del contenido de estas lecciones a través de YouTube. Entre a nuestra página, en cualquier momento usted puede escuchar los comentarios de Radio Amanecer en Estudio. Pastor, esta semana ha sido de gran bendición. Estuvimos analizando la lección en 3 ideas principales. La Biblia, que contiene preguntas abiertas acerca de lo que es el problema del mal. Veíamos también la situación de nuestras explicaciones acerca del mal, que son, por supuesto, muy limitadas. Y por supuesto, en esta semana se nos estaba animando a abordar el problema del mal con esperanza. Así es que esta básicamente ha sido la dirección que ha tomado la lección de esta semana, y qué bueno es saber que en la palabra de Dios, en la Biblia, durante el desarrollo de estas lecciones, pudimos encontrar la idea principal de que cuando abordamos el problema del mal tenemos esperanza en Cristo Jesús, y de eso se trató básicamente las diferentes lecciones que hemos enfocado durante este periodo de tiempo. Sí, cuando uno hace una encuesta
No sé si usted se habría percatado de que hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Sí. Hay preguntas semiabiertas también, dicotómicas. Lo que realmente presenta el tópico que tiene que ver con el origen del mal en la Biblia tiene preguntas abiertas. En esas preguntas abiertas, Dios desea que la humanidad tenga una participación amplia, porque nosotros también estamos inmersos naturalmente en ese gran conflicto, en el origen del mal, y es por eso que en momentos de sufrimiento es difícil conciliar el amor y la inmensa bondad de Dios con la presencia del mal. Algunas veces no podemos percibir el amor de Dios cuando alguna situación naciente del pecado nos atropella o nos abraza, nos golpea. Algunas veces no podemos conciliar cómo el amor de Dios está allí en presencia del sufrimiento y en presencia del mal. Sin embargo, las Escrituras registran algunas preguntas de personajes acerca del sufrimiento. Y estas preguntas, pastor, mis apreciados amigos y hermanos, revelan que Dios actuará en respuesta a ellas. Del mismo modo, esperamos que Dios triunfe sobre el mal en medio de nuestro propio sufrimiento y de nuestra aflicción. Cada ser humano que se encuentra en una situación similar desea profundamente que Dios venza sobre el mal y las interrogantes que tiene acerca de la situación en que está viviendo como causa y origen del mal, pues sean resueltas por Dios. Es muy importante esto, pastor, que está puntualizando, porque igual que una película que se prepara para ser llevada a la pantalla chica o gigante, mayormente estas películas tienen un final glorioso para el protagonista. Pasan por muchísimas dificultades y ese es el argumento que presentan la mayoría de las preguntas, y luego ya al final el protagonista sale ganando. En este caso, lo cierto es que el gran conflicto de los siglos, o el conflicto cósmico, esa lucha que se está viviendo entre el bien y el mal, de antemano ya nosotros sabemos por qué Dios tiene poder y lo ha revelado a través de su palabra, que al final de ese conflicto, de las situaciones caóticas y del mal que nos ha estado asediando en esta tierra, tenemos un final glorioso. Por eso en esta lección hacíamos un fuerte énfasis que a pesar de las olas de sufrimiento, de dolor que estamos viviendo en este mundo, como consecuencia del mismo Satanás operando para hacer infeliz al ser humano, nos espera un destino glorioso con mucha esperanza, y eso básicamente lo estamos resaltando. ¿Por qué? Bueno, es que no estamos viviendo una película, ni un filme de eso de televisión o de cine. Es que, señores, proféticamente nosotros entendemos que Dios tiene el dominio y el control de todo, y le espera un final glorioso a los seres humanos que han vivido bajo el amparo de esa roca divina que es Cristo Jesús, y por eso estamos haciendo el fuerte énfasis que aún en medio del mal, del dolor y el sufrimiento, nosotros nos espera un destino glorioso, porque confiamos plenamente en el Señor. Y es así, pastor, porque realmente nosotros debemos de aprender a vivir en lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del mal, del gran conflicto, con preguntas sin respuestas. No siempre vamos a obtener las respuestas de las interrogantes que tenemos o que presentamos, y se presentan de hecho a diario en nuestras vidas, porque esas respuestas solo las tiene Dios. Y decía en una ocasión que en la vida del ser humano es una etapa de dos. Decía que en el Apocalipsis, por ejemplo, que presenta la doble escena, una secuencia de escenas, lo que tiene que ver con el gran conflicto, con cosas que inician en el cielo, que terminan en la tierra, y que las del cielo explican las de la tierra. Decía también que la vida del ser humano es la mitad de esa escena, y que nosotros
conocemos parte de esa escena nuestra, lo que tiene que ver con el pasado y lo que tiene que ver con parte del presente, pero el futuro definitivamente no lo conocemos. Dios solamente conoce la secuencia completa, tanto la del cielo como la de la tierra. ¿Y qué quiero decir con esto? Naturalmente que como Dios conoce las escenas completas, Él sabe cuáles son las interrogantes y también sus respuestas, porque de hecho Él es el originador de todo, pero nosotros no conocemos. Por eso tendremos que vivir con interrogantes de por vida, con preguntas que no tienen respuestas para nosotros con respecto al origen del mal, con respecto al gran conflicto. Le voy a hacer una pregunta, pastor, conforme a lo que hemos desarrollado durante la semana. ¿Es pecaminoso? ¿El ser humano no debe hacerle pregunta a Dios, aunque sean preguntas de esas inquietantes y que algunas personas dicen, bueno, pero usted está entrando en un plano irreverente para cuestionar a Dios de esa manera y de la forma tan fuerte que se está cuestionando? ¿Se podría uno darse la oportunidad o el lujo de cuestionar a Dios en algunas situaciones difíciles acerca del mal? Quisiera que ustedes sepan que a Dios le gusta que lo cuestionen. Es evidente que Él quiere, naturalmente, como es un Dios todopoderoso, nuestro Señor, debemos de cuestionarle con todo el respeto debido, ¿no? Uh-huh. Pero a Él le gusta que lo cuestionen. En el libro de Job, hablando, por cierto, del origen del mal, del gran conflicto, Dios le dijo al patriarca, cíñete y hablemos, si es que tú tienes inteligencia. Dios está llamando a Job para que entre con él en un cuestionamiento. Pregúntame, yo te responderé, le dice. De manera que a Dios le gusta que le preguntemos. Y de hecho, quisiera que sepan también que si hay alguien a quien tenemos que preguntarle por qué sufrimos, por qué tanta maldad en el mundo, por qué aparentemente el mal siempre triunfa, es a Dios. Él nos ha respondido una gran parte de ese misterio, nos lo ha respondido a través de la Biblia, pero aún lo que queda, Dios puede responderle a cada ser humano porque es un Dios personal, no es ficticio, no es un Dios que se esconde, no es una imagen de madera, de piedra o cualquier cosa, un palo sin sentido. Es un Dios que escucha, es un Dios que oye, es un Dios que ve y es un Dios que actúa. Recientemente está citando el caso de Job. Ahí lanzó una cita muy interesante y en una de las ideas principales que estuvimos desarrollando en esta semana sobre nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. En este sentido vemos que Job planteó varias preguntas a Dios en medio de su sentimiento de impotencia para resolver ese problema. Y nosotros sabemos la historia de Job, la hemos leído o hemos escuchado a alguien hablar de ese personaje de Job, que siendo un hombre fiel, íntegro, como dice la palabra de Dios, pasó por situaciones difíciles. Job nunca se imaginó en la vida que siendo él un servidor de Dios, iba a pasar por situaciones difíciles. Y le planteó, señores, una serie de preguntas al Señor. Y lo importante que vemos es que en este sentido, como dice el autor, en lugar de darle respuesta a esas interrogantes, Dios le hace más preguntas a su vez. Job reconoce sus limitaciones para comprender adecuadamente la realidad del mal, y es así como Dios obra. Hasta en un momento determinado, cuando usted estaba hablando acerca de la relación de Job con el Señor y de la confianza que tenía, pues uno se ríe en algún tipo de diálogo que encuentra en las Sagradas Escrituras, cuando Dios empieza a cuestionarlo, en lugar de darle respuesta, lo cuestiona y luego le dice, bueno, si tú sabes la respuesta a estas preguntas, entonces vamos a entrar en diálogo. Y ahí Dios aprovecha el momento para darle a entender a Job que Dios mantiene el control de todo y que al final del proceso, como sucedió en la vida de Job, pues las bendiciones se hicieron sentir aún mayor de la que él tenía antes de pasar por esa tragedia. Eso es así. Y yo quisiera, pastor, decir que Dios creó el mundo perfecto, ¿no?
completamente perfecto. Génesis capítulo 1, versículo 31. Dios vio su creación y lo que testimonió de acuerdo al criterio divino es que el mundo era perfecto en gran manera. Ahora bien, el pecado atrofia lo que tiene que ver con la perfección, la vida del ser humano en el universo y en la tierra, y la vida de todos los seres del universo. ¿Qué ocurre? Que como el pecado atrofia el universo, su existencia, su desenvolvimiento como Dios lo había creado al principio, Jesús viene para asegurarse que ninguna persona, ningún ser atraviese el gran conflicto sin esperanza alguna. Uh-huh. Lo que Jesús aseguró en la cruz del Calvario es una esperanza donde nosotros podemos decir: estoy inmerso en un gran conflicto cósmico, terrible, pero Jesús está a mi lado para ayudarme a pasar ese gran conflicto y para asegurarme de que aunque Satanás es un ser poderoso y es un ser malo, maligno, es un ser macabro, Dios está a mi lado para que las cosas, siempre y cuando yo lo desee, salgan bien. A eso es lo que nosotros llamamos la esperanza futura. A eso llamamos realmente que Dios nos permite abordar el difícil problema del mal y del sufrimiento con la ayuda de Dios, como lo hizo con Job. Perfecto. En la Biblia, ya usted te estaba puntualizando sobre esas preguntas abiertas que nosotros podemos hacer sobre el problema del mal, y hay varios casos, por ejemplo, en las Escrituras, en lo que se planteaba a Dios la pregunta: ¿hasta cuándo? En relación con las acciones malvadas y el sufrimiento existente en el mundo y en la vida de quien interroga a Dios. Esta pregunta aparece a menudo, incluso nosotros lo citábamos en esta semana, la declaración del salmista, allí en el Salmo número 13, los versículos 1 y 2, cuando el mismo salmista se preocupaba por el dolor constante y el enaltecimiento de sus enemigos, se preguntaba: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi vida, en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y yo creo, pastor, que así como se expresaba el salmista y lo veíamos en esta semana, es una nota que todos nosotros también repetimos constantemente, porque a veces no entendemos el accionar de Dios, especialmente sobre aquellas personas que haciendo el mal prosperan, viven una felicidad aparente. Sin embargo, su camino será un camino de muerte. Y no cree usted, pastor, que muchas oportunidades nosotros accionamos igual que el salmista, cuestionando a Dios sobre la prosperidad de los impíos? Por supuesto, son las interrogantes que nosotros como seres humanos nos hacemos también. Ya hemos dicho que el profeta Habacuc, Sofonías, entre otros, se hacen la misma interrogante, las mismas preguntas, porque todo ser humano se pregunta realmente por qué existe el mal. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Es bueno Dios, pastor, sí o no? Oh, pero venga acá, eso, usted consulta los libros del Antiguo Testamento y se da cuenta que el judío solamente llamaba bueno uno, y ese bueno es Dios. De manera que es una pregunta que yo creo que usted la hace por retórica, porque todo el mundo sabe la respuesta, que Dios es bueno y en gran manera. Ahora la pregunta siguiente no es retórica. ¿Por qué entonces, si Dios es bueno, hay un mundo que es tan malo? ¿Por qué, si Dios es bueno, el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Todas estas interrogantes nosotros nos hacemos cada día, al igual que los salmistas
Y al igual que el patriarca Job, nos cuestionamos a Dios. Yo no entiendo por qué, si tú eres tan bueno, tú dejas que el mal todavía exista. Y ya hemos dicho que Dios responde a todas esas interrogantes desde el santuario, porque el mal es tan grave que hasta el mismo Dios lo alcanzó. Cristo murió por nuestros pecados, murió para darnos una nueva esperanza en la cruz del Calvario, y es evidente entonces que el mal también tocó al mismo Jesús, al mismo Dios. Por eso hoy nosotros preguntamos, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay un mundo tan malo? Bueno, lo que Dios espera es que sus hijos tengan paciencia con respecto al gran conflicto. Bueno, y no es tan fácil decir cómo Dios pide que tengan paciencia con el asunto del gran conflicto, porque Él la tuvo y Él la tiene. Jesús sufrió y sigue sufriendo cuando nosotros sufrimos. Pero ahí está el detalle. Dios pondrá fin muy pronto a todo lo que tiene que ver con el mal, el pecado, el diablo. El libro de Apocalipsis, los capítulos 19, 20, presenta cómo Dios destruye a sus enemigos en el tiempo del fin. Él lo hará para darnos de nuevo la esperanza que nosotros tuvimos al principio. Acuérdate, no estamos solos en el gran conflicto. En este devenir del mal, Dios nos acompaña para darnos la seguridad que debemos y necesitamos en este mundo. Hay que pensar en ese sentido, pastor, y fue un tema que se dilucidó durante la semana, es acerca del problema del mal. Sabemos ya, por el estudio de las Sagradas Escrituras, incluso le cuestioné en una ocasión para que pudiese presentar algunos de los textos para decirnos que el problema del mal se originó en el cielo, y hablamos acerca de la situación de este mundo que cayó en pecado. Hay mundos, muchos mundos en el universo que no conocen la entrada del pecado, y eso no tienen problema. Ahora, si nosotros en este mundo tenemos el problema del mal, como consecuencia de la rebelión de Satanás, se extendió aquí a la tierra y nosotros caímos en pecado, y por eso estamos viviendo una situación penosa. La rebelión de Satanás, dice Patriarcas y Profetas en las páginas 20 y 21, la rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo en cuanto a la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable de que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer el pecado y de sufrir sus consecuencias. Hay una advertencia, Elena de White lo hace en Patriarcas y Profetas, páginas 20 y 21, pero que esa advertencia corre en la actualidad para nosotros también, al saber que la rebelión de Satanás en el cielo ha traído consecuencias nefastas entre los seres humanos, pero se puede resolver este problema, y se va a resolver en la medida en que el Señor interviene en los asuntos humanos y nosotros permitimos la intervención de Dios en relación a la situación que estamos viviendo, y la salvación es real para todos nosotros en la medida en que aceptamos el plan de Dios para sus hijos. Precisamente cuando hablamos de las consecuencias del pecado, del mal, es cuando nosotros decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué la sabiduría infinita no aniquiló a Satanás inmediatamente pecó? Y es evidente que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de lo que es justo, de lo que es misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo, de los mundos, preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado,
Es por eso que no podríamos nosotros haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. No lo entendemos. Ahora, si se lo hubiera suprimido inmediatamente cuando pecó, me refiero al diablo, a Satanás, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. Por eso la influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Por eso, para el bien del universo entero, señores, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y naturalmente para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Dios le dio curso a todos los planes del diablo y no lo destruyó de inmediato. Por eso yo no debería cuestionar, ni tú tampoco deberías cuestionar a Dios por qué no lo destruyó inmediatamente, porque Él sabe cuáles son los caminos más correctos para nosotros, lo que conviene realmente, porque la sabiduría divina sabe todo lo por venir, sabe todo lo que va a ocurrir, y Dios sabe que finalmente el mal será destruido, y es nuestra máxima esperanza. Señores, de verdad que ha sido una gran bendición el haber compartido con ustedes durante toda esta semana un tema de tanto interés como es el problema del mal. Los diferentes temas que estuvimos analizando y que hoy básicamente hicimos un resumen. ¿Hasta cuándo, Señor? Hay cosas que no conocemos. Estuvimos viendo el teísta escéptico, la defensa del libre albedrío. Mucha atención. El siguiente tema pues estará planteando también este tema sobre el libre albedrío, y estuvimos analizando amor y maldad. Esos fueron los temas que nosotros vimos durante toda la semana. Al cierre, nosotros quisiéramos agradecer a Dios en primera instancia y a ustedes por habernos acompañado, y lo hacemos mediante una oración. Querido Padre, gracias por tus bondades. Gracias porque tiene pendiente al ser humano en medio de las perplejidades, los problemas que posiblemente nos están agobiando. Sin embargo, tú estás ahí para consolarnos, extendernos tu mano de amor y decirnos: sigue adelante, hijo mío, que yo estoy en medio de la aflicción. Gracias por todas estas orientaciones. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.